haciendo las cosas y que para muchos son diferentes y para otras son muy parecidas. Bueno, creo que sí, son diferentes. Las diferencias son quizá lo más importante. Parecidas, bueno, pues porque un gobierno tiene que enfrentar y llevar a cabo tareas que le son asignadas por la Constitución, por la estructura del país, etcétera, y son parecidas en ese sentido a la de los demás gobiernos, pero lo importante aquí es la diferencia. En buena medida, pensemos en los sexenios anteriores, pensemos en 3, 4 sexenios anteriores. La naturaleza de la tarea de esos gobiernos parecía ser administrar lo que ya se traía, introducir algunos cambios. De la Madrid empezó por necesidad a introducir cambios en el modelo económico. Salinas lo hizo más abiertamente, pero después de Salinas, con Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, pues básicamente fue administrar lo mismo, en algunos casos un poquito peor, pero no había una ruptura de fondo. Este gobierno parece querer no seguir por ese camino, sino que nos propuso un cambio de régimen, no porque fuera a cambiar la estructura constitucional, quieren cambiarla también, pero muy poco a poco. En ese sentido, el cambio de régimen es la naturaleza profunda del poder. ¿Para quién se gobierna? ¿Para qué clases, grupos, regiones se va a ejercer el mando desde el gobierno? Y ahora nos lo ha repetido varias veces Andrés Manuel con su eslogan de primero los pobres. Quiere transformar esas cargas y beneficios que hace el conjunto de la economía en favor de las clases que hasta ahora han quedado en el fondo de la pirámide social. Sí. En ese sentido es el cambio de régimen, no seguir favoreciendo la concentración de el ingreso, las políticas que el mercado apoyado por la fuerza y las estructuras gubernamentales. El mercado ha llevado, como en otros países, a una concentración desmedida del ingreso en la parte del gran capital. Quiere cambiarla. Esa dirección, ese sentido del ejercicio del poder. Entonces, sí hay diferencias. En estos 100 días es en buena medida el estilo de gobernar. La decisión del presidente inédita, no nada más en México, yo creo que en el mundo no me viene a la mente ningún otro ejemplo de un presidente que dé conferencias 5 días a la semana y muy temprano, en donde él pone la agenda de una manera evidente a la luz pública. ¿Cuántas conferencias de prensa tuvo Peña Nieto para hablar del antecedente inmediato? No, pues no recordamos. O incluso Trump, para poner, siempre volvemos los ojos a los Estados Unidos como punto de referencia para bien o para mal. ¿En qué presidente europeo? Putin, en China, nadie hace ese ejercicio, que ya lo había ensayado Andrés Manuel cuando fue jefe de
del gobierno de la Ciudad de México, pero como presidente, él está dando la noticia diaria. Bueno, pues es un contacto que la ciudadanía mexicana nunca había tenido con su presidente. Dígame algo, maestro, ya que estamos centrados en temas de Andrés Manuel. También declaró, bueno, haciendo contexto lo que usted mencionaba ampliamente en torno a la economía, declaró que el neoliberalismo clausurado en México. Sin embargo, hay muchas críticas porque también los recursos federales ha venido él como a ser un gran descubridor de muchos fraudes, de muchas tranzas, de muchas situaciones anómalas, de muchos dineros que se pierden en medio en ese coyotaje, y no ha habido castigos. Y ahorita me decía un amigo mío, todo bien con Andrés Manuel, estamos contentos, pero no hemos visto a nadie detenido o en prisión por algún fraude o alguna situación. ¿Le estará faltando esto al presidente? Bueno, veamos primero lo del neoliberalismo. Sí, señor. Es una política que se puso en marcha no en México, sino en otras partes del mundo en los años 70. La idea central de esta política es que en el mundo occidental, particularmente en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial y inmediatamente después, surgió lo que se llamó el Estado benefactor. El Estado concedió al ciudadano normal, común y corriente, una serie de derechos y de beneficios, en buena medida porque llevaron el peso de la guerra, y entonces el Estado se comprometió a transferir recursos, a vigilar áreas de la vida en común que antes no vigilaba, en función de los intereses mayoritarios. Este Estado benefactor se echó encima una buena cantidad de compromisos y de obligaciones que antes tenía el mercado. Bueno, en los años 70 empezó la reacción en contra hasta llegar a los años recientes, en donde el Estado desechó algunas de esas obligaciones, las disminuyó y básicamente señaló que no quería hacerse cargo de ninguna tarea productiva y que sectores que antes le correspondían ahora se los daba al mercado. Y va desde cosas tan sorprendentes como las prisiones, que ahora en Estados Unidos se concesionan a la empresa privada, el correo, la salud y el sistema impositivo rebaja las tasas de impuesto a los sectores más altos. Eso es lo que Andrés Manuel dice que se acabó. El neoliberalismo no puede existir sin la voluntad del Estado de hacerse a un lado frente al mercado. Okay. Y lo que él propone para México es que el Estado no se va a hacer a un lado, sino que va a recuperar algunas de las responsabilidades que tenía, o aumentarlas incluso, en beneficio de de la mayoría de los mexicanos. Es el sentido de la abolición del neoliberalismo, no que vaya a cambiar por una economía no de mercado, simplemente que el Estado va a ir asumiendo otra vez, por ejemplo, el de ser el principal productor de petróleo, el reinvertir en la Comisión Federal de Electricidad y en redistribuir vía becas y subsidios a las personas de la tercera edad, a los estudiantes, etcétera, etcétera, meterse a hacer el tren Maya, que en el neoliberalismo eso debía de ser dejado al sector privado, de señalar que el gran aeropuerto
que iba a ser uno de los aeropuertos más fantásticos del mundo en el Vaso de Texcoco. Bueno, pues ya no se va a hacer, se va a hacer distinto para que no se use como una fuente de recursos para el sector privado, porque se pensaba hacer un gran espacio ahí que similar al de Santa Fe en la Ciudad de México. Cosas de esa naturaleza son cambios que sí se puede decretar el fin del Estado y del el gobierno neoliberal. Si desde el gobierno y el Estado se dice nosotros ya no vamos a asumir esa posición sino otra. Bueno, el punto de la corrupción, todas las instituciones mexicanas están corruptas, no en el mismo grado. No es lo mismo lo que pasa en una universidad que lo que sucede en la compra de medicinas o sobre todo lo que le pasaba a Pemex. Hay grados de corrupción, pero en todas está la corrupción. Ahora, quienes dicen, pero acabar con esa corrupción requiere en cierto sentido la venganza. Vamos a castigarlos. El sentido de la justicia dice que rueden cabezas. Fueron unos ladrones, se robaron lo que pertenecía a la nación, se lo apropiaron y tienen que pagar. Eso sería lo ideal. Sin embargo, eso requiere que el gobierno consuma una enorme cantidad de energía en perseguir esos casos. Si los persigue bien, si no se trata de, como en el caso del Baester, Gordillo, o de hace más tiempo La Quina, de que en 24 horas se les fabrica la acusación, a La Quina se le pone hasta un cadáver en su casa y vámonos a la cárcel. Se trata de armarlas bien y eso puede tomar meses o años. Ellos no están mancos, los corruptos. Tienen de los mejores abogados, tienen el dinero para empezar y tienen a los mejores abogados. ¿Y cuántos casos de corrupción hay? 1,000, 10,000, 100,000, y el Estado metido en esa vorágine. Bueno, tengo la impresión de que aquí la justicia no va a ser bien servida en aras de, digamos, de lo práctico. Andrés Manuel no quiere meterse en eso, que no es justo que deje a los involucrados en esos grandes asaltos al bien, a los bienes comunes, pero él quiere ver hacia adelante. Tiene un montón de problemas a resolver, que en el huachicoleo no ha habido muchos que hayan sido puestos frente al juez. Tendría que ir a cada uno de estos pueblos del estado de Hidalgo, de Puebla, de Guanajuato, pescar a los 10, 15, 20 que andaban perforando, llevarlos ante los jueces, tener un ejército, pero bien hecho, de abogados para fincarles las responsabilidades en serio, no para que salgan. Otra vez vuelvo al caso del Baester. En cuanto se fue Peña Nieto, pues ya al final de Peña Nieto ya queda libre porque no había el sustento. Sospechamos que ahí hay una gran cantidad de corrupción, pero no se le pudo probar nada. Entonces, la fuerza o la energía probablemente la quiere poner en cortar de tajo las fuentes de la corrupción e irse hacia adelante, que eso deja insatisfecho al ciudadano, porque el sentido de justicia requiere que se les castigue, que se les pene, que se les quite lo que se llevaron y que se queden en la cárcel. Bueno, pues sí, el sentido de justicia no está bien servido, pero como se ha dicho desde hace siglos,
La política es el arte de lo posible, no es el arte de lo justo y de lo que se debe. Así que por ahí vamos. Muy bien. Pues maestro, por ahí vamos y esperemos que ese camino, ciertamente, ya que usted lo analiza y lo desglosa también, pues nos da certeza de que bueno, a lo mejor el presidente ha medido todas estas consecuencias, estas posibilidades, y nomás sería ciertamente un desgaste de meter a mucha gente provisionalmente a la cárcel, y luego que salen, y luego que entran, y luego pareciera que la justicia no funciona, pero los elementos no están dados. Ciertamente sí, así como usted lo pone, da esa certidumbre. Maestro, qué gusto saludarlo, y pues un abrazo grande, lo dejamos porque sé que tiene cosas que hacer. Pues muy buenos días y buena suerte para todos nosotros allá en el desierto o aquí en el altiplano. Donde sea, México es un gran mosaico, pero es un solo mosaico al final de cuentas. Un abrazote, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Pues, una